Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo al ciclo de conferencias Blas Infante, Vida y Pensamiento. En primer lugar, agradecer no solo la asistencia, sino que Casares sea elegido precisamente el lugar para esta segunda conferencia. Y además esto no es casualidad, ya que Casares es el pueblo que vio nacer al padre de la patria andaluza, la cuna de Blas Infante. Y además desde aquí tenemos una defensa a ultranza de su pensamiento y de su vida. Además, este pensamiento, la vida y obra de Blas Infante queda impregnado, como podéis observar, no solo en nuestras calles, en nuestras plazas, sino en el espíritu de todos los casareños y casareñas. Quiero agradecer profundamente a la Fundación y al Centro de Estudios Andaluces, muy especialmente a Eva Cataño, doctora en Historia, que desarrolla un constante trabajo por hacer que la figura de Blas Infante sea un referente vivo de reconocimiento y sobre todo que siga presente en las nuevas generaciones a través del diálogo y la acción cultural llevada a cabo por el Centro de Estudios. A Javier Delmas, que ya es alguien muy conocido entre los casareños y casareñas, ya que nos visita de forma asidua y que estamos convencidos de que en muy pocos días lo tendremos nuevamente acompañándonos por aquí. Y en este contexto me gustaría avanzar una información que vamos a conocer en los próximos días, que es con motivo del 140 aniversario, será reinaugurada un espacio que es vital para entender precisamente no solo lo que vamos a tratar aquí en esta conferencia, sino la vida y obra de nuestro vecino más ilustre, Blas Infante. Se ha hecho un esfuerzo muy importante por distintas administraciones con el objetivo, con el ánimo de precisamente preservar y mantener y profundizar sobre el legado de Blas Infante, que en estos tiempos sigue muy presente no solo aquí en Casares, sino en el conjunto de nuestra tierra de Andalucía. Así que por ello os anuncio que la inauguración de la ampliación de la casa natal de Blas Infante será el próximo día 7 de julio, en conmemoración del 140 aniversario de su nacimiento, y posteriormente se llevará a cabo el acto de conmemoración del Parlamento de Andalucía. Es la primera vez que este acto sale del propio Parlamento, de la residencia o el Palacio de las Llagas, para trasladarse a Casares. No solo el presidente del Parlamento, sino que también se trasladarán aquí el conjunto de los portavoces parlamentarios para llevar a cabo este acto en conmemoración o en una fecha tan importante como es el 140 aniversario. Y creo que no me queda mucho más, solo dar paso a la conferencia que vamos a disfrutar a continuación, a cargo de Juan José Tellez, que también es bastante conocido aquí. Creo que particularmente yo lo conocí hace aproximadamente 20 años, si no me equivoco, fue en unos premios solidarios que precisamente llevan el nombre de Blas Infante, junto a José Chamizo, que también nos acompañaba en aquella edición, y que a pesar de no haber tenido un contacto personal y directo con él, sí que hemos podido seguir todo el trabajo periodístico y de investigación que ha llevado a cabo, y hoy precisamente estamos aquí conociendo uno de ellos que precisamente para Casares tiene un significado muy especial, como es la convivencia y la influencia que tuvo Blas Infante en un territorio muy cercano al nuestro y que tenemos una correlación muy directa, como es el campo de Gibraltar. Gracias también a Manuel Hijano del Río, profesor de la Universidad de Málaga, que presentará y moderará la sesión de la que vamos a disfrutar esta tarde. Y desde aquí trasladar nuestra bienvenida, por supuesto, a los ponentes, a todos los que nos acompañáis en la tarde, pero por supuesto me gustaría terminar agradeciendo el trabajo que se viene haciendo por parte de la Fundación y de todas las personas que siguen manteniendo vivo el legado de nuestro vecino más ilustre, Blas Infante. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos y a todas. Es un privilegio estar aquí, en la tierra natal de Blas Infante, aquí donde comenzó todo, ¿no? Donde este paisaje de Casares, esta historia, esa dignidad de un pueblo, sin lugar a dudas, sembraron las primeras semillas de un pensamiento andaluz que todavía hoy nos convoca a un acto como este, nos interroga y, por supuesto, nos impulsa. Así que estoy encantada de poder estar aquí. Soy Eva Cataño, soy investigadora del Centro de Estudios Andaluces y esta tarde tenía que estar con nosotros Tristán Pertíñez, el director de Centra, del Centro de Estudios Andaluces, que por motivos de agenda, bueno, pues no ha podido acompañarnos como hubiera querido. Y como muchos de vosotros sabéis, la Fundación Centro de Estudios Andaluces depende de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía. Somos un organismo público de investigación y uno de nuestros objetivos, entre nuestros objetivos, pues por supuesto, como organismo de investigación, es la conservación, la investigación y la difusión del legado de Blas Infante. Este compromiso se concreta muy especialmente en la casa de Blas Infante, en Coria del Río. Seguro que muchos de vosotros ya la conocéis. Está integrada en el Museo de la Autonomía de Andalucía y allí se conserva su archivo, su proyecto vital y, por supuesto, su legado intelectual. Es un espacio de investigación, es un espacio de divulgación y de actividades educativas abiertas a toda la ciudadanía. Y bueno, me toca a mí el inmenso honor de estar en esta sesión de apertura de la segunda charla del ciclo Blas Infante, Vida y Pensamiento, en su quinta edición, es ya la quinta que celebramos. Y bueno, es una edición muy especial, como comentaba el alcalde. Estamos conmemorando el 140 aniversario del nacimiento del padre de la patria andaluza. Y este ciclo, por supuesto, nace y bueno, es fruto de una estrechísima y muy fructífera colaboración entre la Fundación Blas Infante y el Centro de Estudios Andaluces. Y juntas, las dos fundaciones, recorremos en esta edición 3 geografías, que en este caso están vertebrando este ciclo, la vida del pensador. La semana pasada estuvimos en Córdoba, el próximo jueves estamos en el Museo de la Autonomía, en Coria, y como no hoy, pues en este excelente, incomparable marco que es Casares. Bien, mi gratitud, por supuesto, al Ayuntamiento por su hospitalidad, especialmente a su alcalde, Juan Luis Michelón Ortega. Muchas gracias, Javier del Mas, presidente de la Fundación Blas Infante y también patrono de Centra. Esta tarde vamos a compartir 2 voces muy especiales e imprescindibles. Contamos con la participación de Juan José Tellez, periodista, escritor, memoria viva del andalucismo, y también Manuel Hijano, amigo y bueno, profesor de la Universidad de Málaga, investigador incansable, no para, siempre está terminando un proyecto, otro en paralelo y otro ideándolo, ¿no?, sobre el legado infantiano. Ambos patronos de la Fundación Blas Infante, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Y bueno, para nosotros Casares no solamente es el lugar donde nació Blas Infante, es un símbolo. Casares es un símbolo, es una grieta, podríamos verlo, abierta entre la injusticia y la esperanza. La historia lo marca así. Infante lo supo, Infante lo escribió y denunció, por ejemplo, un dato interesante que rescatamos de su obra y de su legado hemerográfico, denunció cómo a los casareños les robaron su monte, su refugio, su espacio y su sustento comunal y pidió al gobierno, por escrito, de forma oficial, que no permitiera este expolio si no era el pueblo quien lo decidía. Este gesto, que fue una carta, una denuncia, un llamamiento a la justicia social, contiene una miniatura, una metáfora de su obra, por supuesto, porque es la política hecha desde abajo, desde el local, desde el alma del pueblo, la política desde el dolor del jornalero y desde la memoria del paisaje de Casares. Y os traigo otro pequeño topic. Conocéis todo su obra de Orígenes del Flamenco, ¿vale? Bueno, pues está dedicada a su hermano, esta obra. Pues Infante, en este libro, nos lleva a su infancia en Casares, en este pueblo, a las serenatas de voz rota al pie de la sierra, a los bailes de mocitas tímidas y a la voz del cojo. Voy a leer
bueno, sobre el flamenco, que sabéis que el flamenco para Blas Infante era mucho más que una música, era una revelación, como un conjuro. Blas Infante nos llama a un flamenco desde una perspectiva donde lo entiende como una expresión irreductible del alma morisca que nunca fue en realidad vencida, ¿no? Y voy a leer una pequeña cita. Escribía Blas Infante: allá en mi sierra de Casares, durante los crepúsculos inefables, contemplaba a los campesinos caminando de sol a sol, empapados de sudor o de lluvia, con un cante en los labios que era el retorcimiento de su propia entraña. Poca cosa, poca cosa. Pues bien, esta capacidad de observar la belleza en medio de ese sufrimiento, me parece espectacular, de convertirla en un símbolo, ese dolor, de dignidad, es lo que hace que Blas Infante sea un pensador excepcional. Su mirada fue cultural antes que política, educativa antes que institucional y ética antes que administrativa. Habló de la cultura como una fuerza transformadora. Blas Infante nos hablaba del arte como reconvención de la realidad, del flamenco como un grito de libertad, y soñó una revolución verdadera que él la llamó basada en la igualdad, en la paz y en la libertad. Isidoro Moreno, hace escasos días, nos hablaba de la paz en el pensamiento de Blas Infante, nos hablaba de la paz social, de la paz internacional, de distintas perspectivas y pilares de la concepción de la paz en el pensamiento de Blas Infante. Paz, decía Infante, como condición precisa del destino vital. Pues bien, hoy desde Casares, y voy terminando, alzamos la mirada no solo para honrar su memoria, que por supuesto lo estamos haciendo, sino también para activarla. Este ciclo no lo vemos como un simple acto nostálgico, va más allá, es un ejercicio de relectura, de apropiación, es un ejercicio de impulso, ¿por qué no? Porque Blas Infante no fue solo un hombre de su tiempo, es un hombre para nuestro tiempo. Necesitamos volver a él para entendernos, para pensarnos, para imaginar ese futuro andaluz, pues más justo, más libre y más nuestro. Nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención y sin más le cedo la palabra a Javier del Mar. Bueno, pues me lo pones como siempre, me lo pones un poquito difícil, mi querida Eva. Así que yo, que para mí cada vez que vengo a Casares, pues un río de emociones lo que tengo por dentro, tanto como bien ha dicho su alcalde, el recibimiento que me hacen, gente que me reconocen de otras veces por aquí, y bueno, recordar lo que siempre tuve muy claro, ¿no? Casares siempre fue la bandera por la que Blas Infante, bajo la que Blas Infante realizó todo su legado, su gran obra, y desde luego esa herida secreta que él siempre tuvo desde que era pequeñito y andaba por estas calles. Bueno, antes que nada un saludo para todos, muchas gracias por vuestra asistencia, patronos de la Fundación Blas Infante, queridos compañeros de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, al señor alcalde, por supuesto que muchísimas gracias por todo el esfuerzo que desde el Ayuntamiento de Casares se está realizando en la reforma y ampliación de la casa natal de Blas Infante y que efectivamente, bueno, procederemos a estar aquí el próximo día 7 de julio para llevar a su inauguración y con la asistencia de haber trasladado el acto parlamentario aquí, que es la primera vez que sale del Parlamento de Andalucía y que desde luego nunca mejor justificado. Entonces yo quiero decir, quiero hacer hincapié, cada vez que hablo de lo que supuso los orígenes casareños de mi abuelo, tengo que afirmar que no se entiende nada de lo que dejó escrito, ni nada de lo que a posteriori fue su obra, sobre todo en recuperación de los más desfavorecidos y la dedicación absoluta que tuvo hacia el sector de la población que estaba muy desairado en aquellos tiempos y demás, sin entender sus amistades por aquí, por estas calles de Casares,
con chavalines. Yo siempre he entendido que la relación de mi abuelo con Casares pues son 3 épocas, son 3 etapas. Una, que es su infancia, donde se relaciona directamente con los chavalines propios de su edad y demás. Curiosamente siempre chavales procedentes de las clases más desfavorecidas, ¿no? Una segunda etapa que será a raíz de que vuelve del internado de Archidona, donde estuvo 4 años, entre los 11 y los 15 años, y entra como auxiliar en el juzgado de Casares a trabajar para ayudar en lo posible a la economía familiar, que ya estaba muy depauperada por aquellos años de terrible crisis en el campo andaluz, en concreto en la provincia de Málaga, ¿no? Y una tercera etapa que fue su añoranza permanente, una vez que ya con su plaza de notaría ganada, en principio en Cantillana, ya sale definitivamente de Casares, pero aquí no falta ni un año. Entonces, él siempre, yo al menos así lo oí en nuestras charlas familiares, en mi casa y demás, ¿no? Que siempre se le notaba especialmente contento y alegre en las vísperas de su viaje a Casares, con los medios que había en la época. Él estaba ya lejos, no digamos ya cuando estuvo en Isla Cristina, y hasta la muerte de su madre, a la que tanto quería, ¿no? Bueno, entonces pues me cabe el honor de asumir esa cuestión tan sentimental y tan heredada en ese ámbito familiar, y que desde luego se renueva cada vez que aparezco en Casares, esta vez con motivo de, como bien ha dicho Eva, de asistir a esta segunda conferencia del 5º ciclo Blas Infante, Vida y Pensamiento, que hacemos conjuntamente entre la Fundación Blas Infante y la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces. Yo tengo que hacer mención también a mi querido Juan José Tellez, porque lo hemos secuestrado y lo hemos hecho patrono de la Fundación Blas Infante, y hoy va a ser su debut, va a ser el primer acto. Los patronos de la Fundación Blas Infante están profundamente comprometidos en trabajos y en actividades propias de la Fundación y de forma absolutamente desinteresada, hay que decirlo, ¿no? Y entonces yo le quiero agradecer especialmente a Juan José Tellez, un periodista independiente y del campo de Gibraltar, lo sabe todo o casi todo, ¿eh? Alguna cosita tuya habrá que refrescarla, esa biografía de Paco de Lucía, esa biografía de Camarón, en fin, hay muchas cosas que María Zambrano, en fin. Y hoy especialmente Casares va a tener la oportunidad de disfrutar de su conferencia La paz en el campo de Gibraltar en tiempo de Blas Infante. La paz, evidentemente, era otra de las grandes preocupaciones de Blas Infante, no solamente la regeneración de esas clases más desfavorecidas a las que hemos hecho alusión, ¿no? Y bueno, de alguna manera también saludar de forma muy especial a Isidoro Moreno como coordinador de este ciclo, y al querido Manuel Hijano, que algo nos dirá en torno a la figura del querido Juan José Tellez. Yo creo que, bueno, no sé, seguramente se me habrá quedado algo más en el tintero, pero bueno, algo lo tendremos que dejar para que próximamente podamos inaugurar la casa. Así que muchísimas gracias a todos, para mí es un auténtico honor y, en fin, vamos a disfrutar de la conferencia de nuestro patrono y querido Juan José Tellez. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, presentar a una persona de la talla intelectual, humana y profesional de Juan José Tellez, es un privilegio. Pero por otro lado, también es una labor muy grata y muy compleja, porque por un lado todos sabemos que Juan José Tellez nació ahí al lado, en Algeciras, a menos de 40 kilómetros, y presentar aquí en Casares a Juan José Tellez, que pues eso, que nació ahí al lado, en fin. Y luego por otro lado,
pues que, como todos sabéis, él es asiduo, lo sabéis mejor que yo, él es asiduo, asistente aquí, conferenciante, participante en actividades de todo tipo aquí en Casares. Yo le hablaba antes de venir para acá con él, que tengo aquí anotado que en 2019 dio una conferencia sobre la Recovera, o en el año 2021 una conferencia sobre el campo de Gibraltar. Son solo 2 datos, son muchísimos más. En fin, que presentar a Juanjo Tellez aquí, pues bueno, pues la verdad es que uno, pues, en fin, corre ciertos peligros de cometer errores y de dejar algún tema, algún dato atrás, ¿no? Importante. Pero a pesar de todo, voy a asumir el reto, voy a tirar para adelante, ¿no? Ya sabéis que Juanjo Tellez es escritor, director del Centro Andaluz de las Letras y ha publicado numerosas obras de poesía, de narrativa y de ensayo, fundamentalmente. Y fruto de ese trabajo, como lo ha hecho también, pues tiene innumerables reconocimientos y también muchos premios provenientes de entidades de todo tipo. También lo conocemos como periodista, colabora y ha colaborado en numerosos medios de comunicación. Los que le seguimos como lector de esos artículos de opinión, sabemos dónde localizarlos, sabemos a dónde tenemos que ir y esperamos ansiosos sus artículos y sus colaboraciones. Ha fundado revistas, ha dirigido periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera, aunque ya Javier me lo ha adelantado, yo quería incluir un dato original en esta presentación y es precisamente lo que tú has mencionado, Javier. Tenemos el gusto, el placer de contar con Juan José Tellez en la Fundación Blas Infante. Yo creo que es la primera vez, si no me equivoco, que Juanjo Tellez, pues, bueno, participa o interviene como miembro de nuestra fundación y, por tanto, es presentado como tal. No sé si me estoy equivocando, ¿no? Para nuestra fundación, sin duda, su reciente nombramiento ha sido un magnífico acuerdo y supone y va a suponer un excelente impulso para nuestros quehaceres. Porque, como también ya se ha dicho aquí, Juanjo Tellez no solo es andaluz, sino andalucista, creo yo. Por sus obras, sus escritos, sus ideas, es un referente para el andalucismo. Y como muestra un botón, como se suele decir, ¿no? En un artículo que escribió en este pasado 28 de febrero, decía: hace falta sin duda otro 28 de febrero que no habite en los palacios sino en las barriadas, con un himno que no solo nos levante, sino que levante sarpullidos y que sepan cantarlos también esos otros andaluces que ya lo son, llegados de toda tierra que hayan buscado refugio en la que debiera ser nuestra y solo la sentimos así de boquilla para afuera. Casi nada. Y ahora el sitio. Efectivamente estamos en Casares, como se ha dicho, en la localidad en donde empieza todo, como ha dicho Eva. Aquí empieza todo, nace Blas Infante, ya lo sabemos, 5 de julio de 1885. De Casares se va al internado, al Colegio de los Escolapios de Archidona, a empezar a estudiar el bachillerato. De allí pasa al instituto, a otro colegio, para seguir con sus estudios de secundaria en Málaga capital, en Málaga ciudad, en el Colegio San Rafael, en calle Comedia, justamente el mismo colegio donde unos pocos años antes había estudiado Picasso. Ya una vez que tiene sus estudios de bachillerato, pues va también a Granada, a la Universidad de Granada, obtiene el título de Derecho. De Granada, después de tener el título de Derecho, aprueba sus oposiciones de notario, Cantillana, Sevilla, Isla Cristina, Coria del Río, en fin, no lo sabemos todos. La ruta de Blas Infante, yo creo que no lo sabemos todos y todas. Pero ahora bien, Casares no solo ocupaba y ocupa la primera línea de su biografía, el lugar donde nació. No solamente ocupa ese sitio, porque no solamente Blas Infante va y viene con frecuencia aquí a Casares, sino que además hemos tenido la oportunidad, ya en 1998, tuvimos la oportunidad de consultar el archivo del Gobierno Civil, de la Subdelegación del Gobierno de aquí de Málaga, y encontrarnos con un grueso expediente
dedicado a conteniendo toda la documentación del Centro Andaluz de Casares. El Centro Andaluz de Casares se abrió el 27 de diciembre de 1918 y lo presidió, después de una pugna con otro candidato, Francisco Rojas. Sabemos, gracias a esos papeles, que en 1920, estamos hablando de Casares, había inscritos 618 socios, 2 años después. En noviembre del 19, el Centro Andaluz de Casares publica un manifiesto de ámbito local, pero ese manifiesto se publicó nada más y nada menos que en la revista Andalucía, la revista más importante del andalucismo histórico, con lo cual se le dio difusión, como mínimo, para toda Andalucía, a ese manifiesto. Y simplemente un fragmento, si cogemos un fragmento de ese manifiesto, nos encontramos que decían los casareños de aquella época: los fines para que fue creada nuestra organización no se conquistan parados. Hay que obtenerlos en el campo de la lucha franca y noble. Eso decía el manifiesto. El Centro Andaluz de Casares lo cierran en 1926, en plena dictadura de Primo de Rivera, la dictadura consentida por el rey Alfonso XIII, como todos sabemos, 3 años después de iniciada la dictadura. Se vuelve a abrir en junio de 1930, un año antes de la Segunda República. En ese periodo, en ese momento, se nombra a Blas Infante como presidente honorario. En el 32 se disuelve y se integra en un frente único que es denominado Defensa del Trabajo. A final del 32 se vuelve a abrir el Centro Andaluz, pero ya con el nombre de Junta Liberalista, y se vuelve a nombrar a Blas Infante presidente de honor por ser apóstol del credo andalucista y que con gran valentía a tiempo lucha por la liberación de Andalucía. Entre medias, Blas Infante se presenta a elecciones por el distrito de Gaucín, se presenta aquí a elecciones, a corte. La Sauceda, Benarrabá, Manilva, Estepona, Gaucín. En Algeciras está Fermín Requena en estos años. Está Fermín Requena dirigiendo un periódico, Laboro Hispano, donde empieza a difundir los ideales andalucistas. Es más, incluso como maestro, también quiere abrir un centro andaluz en Algeciras y no sabemos si realmente culminó con esa tarea. Todas estas localidades, estas tierras de Casares, denotan la influencia de una persona, la influencia de Blas Infante. Por eso digo que Blas Infante no solo esta figura aparece en la primera línea de su biografía, sino a lo largo de toda su vida también ejerció una influencia simbólica, política, andalucista en definitiva en esta tierra. Esta conferencia sin duda nos va a proporcionar muchas pistas para conocer nuestra historia como andaluces y a la vez para entender mejor a Blas Infante. Para profundizar en el padre de la patria andaluza son necesarios enfoques como el de Juan José. Juan José nos va a dar su visión seria, rigurosa, documentada, y en este caso sobre la paz. En estos días que se defiende sin sonrojo alguno que para conseguir la paz es necesaria la violencia, una paz pretendida o dominación disfrazada de paz, que no es auténtica, que no se basa en la razón, en el derecho y en la libertad, hoy, los que estamos aquí, que creemos en otro tipo de paz, que la paz no es imposición, que la paz es acuerdo, creo que estamos aquí ejerciendo no solo un acto académico, un acto de aprendizaje de lo que nos va a decir Juan José, de lo que nos va a enseñar Juan José, sino también un acto de rebeldía y de resistencia frente a los acontecimientos que nos rodean. Y lo hacemos aquí en Casares, que históricamente ya ha demostrado que es un territorio, es una tierra de lucha y de reivindicación contra la desigualdad. Y lo estamos haciendo aquí aprendiendo de Juan José Tellez. Vamos a aprender de Juan José Tellez, intelectual andaluz, hablando de nuestra historia. La historia que ha definido Juan José como la gasolina para el futuro, como bien la define él. Y, por supuesto, con Blas Infante como símbolo y como precursor. Muchas gracias. Cuando quieras, José. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias al señor alcalde y al Ayuntamiento de Casares por la acogida. En efecto, Algeciras y Casares están tan próximos que en uno de los episodios más chuscos de la administración española que recuerdo,
como fue la creación, el intento de creación de la provincia del Campo de Gibraltar en 1969, Casares iba incluido en el lote del Campo de Gibraltar, con Estepona por esta parte y por la otra llegaba hasta Vejer de la Frontera y Alcalá de los Gazules. Aquello no llegó a buen puerto, se pretendía hacer esto para, de alguna manera, buscarle un peso administrativo y político al Campo de Gibraltar respecto a Gibraltar, aquello no llegó a ningún sitio porque los procuradores en las cortes franquistas de la época, tanto de Málaga como de Cádiz, se rebelaron y Franco lo dejó sobre la mesa en el Consejo de Ministros que iba a salir el decreto. Pero sí, he estado en Casares afortunadamente con mucha frecuencia, incluso de paisano, creo la más de las veces. Estuve, ahora que se ha ido puedo bromear con eso, cuando yo vine aquí los premios de solidaridad al alcalde debían de haberle dado permiso en Parvulito, porque eso hace ya mucho tiempo. Y bueno, y después aquí en otras conferencias incluso he castigado a los casareños con alguna lectura de poemas, y la última vez fue hablando, como ha dicho Manuel, gracias por esa introducción estupenda, hablando de las recoveras y de las matuteras. Mi abuela fue matutera y fue un placer venir aquí a hablar de la memoria de mi familia. Y ahí también tengo que darle las gracias a Javier, al resto de los patronos por aceptarme en la Fundación Blas Infante, porque como antes hablábamos, las cosas importantes de la vida es mejor afrontarlas desde una forma amateur que profesional, empezando por el amor y terminando por la política. Y para mí Blas Infante no solo es el padre de la patria andaluza. Blas Infante era el padre de mi amiga y el abuelo de mi amigo Javier. Y claro, cuando se junta la razón con el corazón, creo que estamos en condiciones de que, no de que algo salga bien, pero seguramente no saldrá mal. Así que gracias por el riesgo que corréis, Isidoro, que me lo propuso, al resto de los patronos, al centro aquí presente, gracias por haber asumido el riesgo de meterme en el patronato. Ya los dioses os lo demandarán. Voy a hablar de un tema que he abordado desde distintos puntos de vista, pero Isidoro me propuso que lo enfocara en torno a Blas Infante. Debo decir a título anecdótico dos cosas. Primero, que Fermín Requena creo que no logró abrir el Centro Andaluz de Algeciras, pero en los años 80 logramos abrirlo y funcionó durante bastante tiempo, de una manera un tanto discontinua, pero existió. Ahora ya no, ya ha vuelto a desaparecer y sería cuestión de restaurarlo. Y debo contar también que mi primer programa de radio, cuando yo tenía 19 años, fue el programa del Congreso de Cultura Andaluza, que se grababa en Radio Cadena en Cádiz con Manolo González Piñero y con Rafael Marín. Mi primer programa versó sobre la ejecución de Blas Infante. Y debo decir que como no teníamos discos de efectos especiales, tuvimos que simularla con petardos en la emisora, algo que desagradó profundamente al director, que todavía estaba oscilando entre el viejo régimen y el actual. Pero lo cierto es que Manolo y Rafa siguieron haciendo el programa, pero yo no volví a pisar los estudios ante tan peregrina idea en aquel momento. Y respecto a la charla de hoy, tampoco me resisto a contar una anécdota que viene a colación con el tema. Yo tuve una relación fija discontinua con Rafael Alberti, y en una de las ocasiones en que estuvimos juntos, en el verano del 82, me propuso que lo llevara a conocer la verja de Gibraltar. Entonces estaba cerrada todavía. Llegamos allí a la verja, las familias se gritaban porque la verja se abrió, estaba cerrada desde el 69 y se abrió en el 82, pero el 15 de diciembre, eso era el verano. Las familias todavía se arracimaban allí en torno a la valla, para hablarse a gritos, preguntarse por las primeras comuniones, las bodas, los bautizos, las muertes, etcétera, etcétera. Claro, cuando llegó Alberti todo el mundo lo reconoció
y hicieron piña en torno a Rafael Alberti, y los dos guardias civiles que vigilaban el recinto acudieron a disolvernos como si fuéramos una manifestación. Entonces Alberti se encaró con uno de los guardias y le dijo: déjenme, que no, con aquella voz campanuda que tenía, déjenme que no muerdo. Además, si mordiera esa roca, de ahí solo saldría sangre, sangre, sangre. La gente empezó a aplaudir y los guardias se fueron. Para que después digan que la poesía no sirve para nada. Bueno, debo y quiero mostrar públicamente mi gratitud hacia el Ayuntamiento de Casares y hacia la Fundación Blas Infante, de cuyo patronato ya me honro en formar parte, por invitarme a pronunciar estas palabras en la cuna de don Blas, máxime para hablar de una cuestión tan histórica y al mismo tiempo tan candente, de las reflexiones sobre Gibraltar que nos brindó especialmente en su significativo libro La Sociedad de Naciones. Cabe recordar que su segundo apellido, Pérez de Vargas, cuenta con un largo arraigo en el campo de Gibraltar y especialmente en Algeciras, de donde procedo. Pero también este albur me permite recordar un suceso muy propio del tardo franquismo, que ahora hay quien se empeña en fabular que fue una balsa de aceite. Miren, en la víspera del 23 de mayo de 1976, el entonces alcalde de Casares, José Navarro, daba cuenta de la prohibición del homenaje a Blas Infante previsto aquí ese día y que impidió una orden emitida por el entonces gobernador civil de la provincia de Málaga, José González de la Puerta. Dijo el alcalde: ruego a los andaluces desistan de la buena y sana intención de subir a Casares el día 23, pues ese día Casares será el Gibraltar malagueño. Como ya lo fueran los días 1 y 2 de los corrientes, estaremos incomunicados. Afirmó el alcalde en alusión al cierre de la verja, que en aquel momento impedía a los gibraltareños comunicarse con el resto de la península y viceversa. Lo curioso es que la decisión del gobernador, según una nota oficial, venía motivada por una singular coartada, dado que el poncio malagueño había tenido noticia de la posibilidad que determinados grupos intenten oponerse a la celebración del acto. Se ruega, dijo el gobernador, se ruega, por tanto, a todas las personas que tuviesen el propósito de trasladarse a Casares con tal motivo, se abstengan de hacerlo en evitación de incomodidades innecesarias. El alcalde José Navarro, en su réplica pública, aseguraba, en cambio, que no hay grupos interesados en boicotear la celebración del acto por una razón sencilla y obvia. Dice: no sería escenario de gritos subversivos, ni tampoco búnker ni alcantarilla. Los gritos de ese día saldrían de los más profundos de los corazones de todos los asistentes. ¡Viva Andalucía y viva España! Lamentablemente, no hubo gritos blanquiverdes aquel día por las calles de Casares. Un año más tarde, la sangre de Manuel José García Caparrós regaba la capital malagueña un 4 de diciembre y al año siguiente, en la mezquita de Córdoba, sí pudo oírse a Antonio Gala gritar en la inauguración del Congreso de Cultura Andaluza: «¡Viva Andalucía, viva!». Aquí ahora muchos seguimos intentando ser fieles a ese grito. La cancela de Gibraltar se abriría, como he dicho, a efectos peatonales un 15 de diciembre de 1982 y a todos los efectos en febrero de 1985, un acontecimiento del que acaban de cumplirse 40 años. Coincidiendo con esta última efeméride, la Unión Europea y Gran Bretaña acaban de firmar un principio de acuerdo para un tratado que permitirá eludir las peores consecuencias del Brexit en la verja. Esto es, su conversión en un laberinto que obstaculice sobre todo el paso de la población civil de ambos lados de la frontera. Sin embargo, la actualidad más inmediata nos lleva a considerar que el Peñón no es solo, que también, una ciudad en la que conviven más de 30.000 almas con una fórmula de autogobierno más avanzada
que la de las autonomías españolas. Es también una base militar que sirve de apoyo logístico en los accesos al Mediterráneo, a la Royal Navy, a la Royal Air Force, y en donde escalan de tarde en tarde unidades de la US Navy norteamericana, estadounidense. En el alegato que cierra su ensayo, La Sociedad de Naciones, publicado en 1919, pero presumiblemente escrito en el otoño anterior, Blas Infante propone: Andalucía pide la integración de su territorio por la devolución de Gibraltar para poder formar integralmente en el concierto de las nacionalidades libres de la península, en los Estados Unidos de Iberia, cuyo espíritu nuevo se afirma ya. Infante preconiza un Estado federal en el que convivieran Portugal y España, donde todos los pueblos, empezando por Andalucía, gozaran de un grado de autonomía suficiente para poder ejercer su autogobierno. Blas Infante veía a Gibraltar como un territorio usurpado. En un esclarecedor artículo titulado La reivindicación andalucista de Gibraltar, de 1918, escrito por Juan Antonio Lacomba, de la Universidad de Málaga y publicada por la Revista de Estudios Regionales en su número 77, se contextualiza tanto esa obra de Blas Infante como otras reflexiones andalucistas en torno a Gibraltar. La Sociedad de Naciones, como libro y como supuesto precedente de lo que posteriormente sería hoy la tan maltrecha Organización de las Naciones Unidas, es fruto del fin de la Primera Guerra Mundial, cuyo armisticio se firma el 11 de noviembre de 1918 en Compiègne. También fue ese año cuando el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, pronuncia un célebre discurso en lo que a través de 14 puntos se enuncia la llamada doctrina Wilson, como objetivos de paz y que al menos en el plano retórico abogan por una política exterior estadounidense que promueva la democracia, la autodeterminación y la intervención para promover la paz y la libertad en el mundo. De ahí parte el intervencionismo ya habitual de la Casa Blanca, que marcó a buena parte de la historia del siglo XX y del siglo XXI y que recoge el mismo espíritu que llevó a la administración Wilson para intervenir en la Gran Guerra en contra de las ambiciones imperiales del Kaiser. Los 14 puntos de Wilson hacen alusión a principios como los de diplomacia abierta, la libertad de navegación, el libre comercio, la reducción de armamentos y la creación de una Liga de Naciones para garantizar la independencia política y la integridad territorial de los Estados. También reconocía el principio de nacionalidad y abogaba por la autodeterminación de los pueblos, lo que, según Lacomba, abre en casi todas las regiones españolas no pocas expectativas. El Estado español vivía entonces la resaca de la crisis de 1917 en plena Primera Guerra Mundial, y a pesar de que la supuesta neutralidad española había servido para enriquecer a la burguesía y a los empresarios que abastecían a los dos bandos en guerra. Aquellos beneficios estaban más distribuidos, como de costumbre, y las clases populares padecen una espiral inflacionista que llega al 68% y que provoca, entre otras consecuencias, una fuerte corriente migratoria del campo hacia las ciudades. Esta grave encrucijada social, política y económica sobrevino cuando aún coleaban varios acontecimientos que habían marcado la historia reciente de España, desde la restauración monárquica y la alternancia entre Cánovas y Sagasta, con la consolidación de las burguesías vasca y catalana, con la enajenación de la industria textil andaluza y episodios tan notables como el definitivo declive imperial español de 1898, con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, su profunda sangría de vidas humanas y la preocupación intelectual por dichos acontecimientos. Del mismo modo, desde 1909 y hasta bien entrada la década de los años 20, España se encontraba embarcada en una terrible guerra en Marruecos, en la zona del Rif. En 1906 se produjo la Conferencia Internacional de Algeciras, en donde las grandes potencias de la época se repartieron los protectorados marroquíes, en un encuentro en el que el notable poeta malagueño, algecireño, Manuel Fernández Mota, creyó ver un precedente de la futura Sociedad de Naciones, aunque tengo para mí que ni su contenido ni sus consecuencias
se acercaron mucho al espíritu de la Sociedad de Naciones, sino al de las habituales cumbres en las que los poderosos canjean entre ellos los territorios de los débiles. En 1917, un año que acabaría en octubre-noviembre, según los calendarios, con la Revolución Soviética, el Estado español vivía un profundo malestar militar con las actividades de las juntas militares de defensa, a pocos años de que en 1923 Alfonso XIII instaurara la dictadura de Miguel Primo de Rivera. También se vivía una protesta política con la reunión de la Asamblea de Parlamentarios, en donde ya está presente el catalanismo como un interlocutor político de primer rango, y, para finalizar, el problema obrero con la convocatoria de la célebre huelga general de aquel tiempo ferozmente reprimida. Entre noviembre de 1918 y hasta febrero de 1919, como recuerda la Comba, se despliega en España una coyuntura de cierta conflictividad, dominada, entre otras cuestiones, por la presión de buen número de regiones en pos de la autonomía. A finales de 1918, finiquitada ya la Primera Guerra Mundial, con el triunfo de las democracias burguesas y el rebufo de la doctrina Wilson, como escribe la Comba, afloran de manera bastante generalizada aspiraciones regionalistas en unos casos, en otros posicionamientos nacionalistas, en todos ellos deseos autonomistas, aunque con significativos matices diferenciadores. Así, en noviembre de 1918, el Centro Andaluz de Sevilla envía a su ayuntamiento y diputación un prolijo documento en el que se afirmaba: la hora de liquidación de la vieja España ha sonado ya. Y en el mismo texto se aludía a la presencia de Cataluña y Vasconia en el Congreso de las Nacionalidades de Lausana, donde habrían efectuado una manifestación explícita de su singularidad. Afirmación reforzada dentro del territorio ibérico por el clamor de sus aspiraciones nacionalistas. Igual ocurría con Galicia, con Aragón, con Valencia, con Asturias, con Extremadura y con Castilla, en aras todas ellas de su autonomía. Las asambleas de Ronda en enero de 1918 y la de Córdoba en 1919 ayudan a fijar la posición andaluza en ese debate. En la primera, como también recuerda la Comba, se diseña el programa de actuación política con la aprobación del escudo y la bandera para Andalucía, mientras todavía resuenan los morteros de la Primera Guerra Mundial en el Estrecho. La Asamblea de Córdoba se centrará en la alternativa económica. Eso fue en marzo, pero en enero de ese año ya se había promulgado el Manifiesto de Córdoba, que define a Andalucía como una nacionalidad, lo que viene a suponer que salimos del regionalismo clásico para abrazar el andalucismo contemporáneo. Es en ese clima cuando los andalucistas de la época, y no ya solo Blas Infante, fijan su posición respecto a Gibraltar, cuya reintegración piden, pero para Andalucía. En el clima que sigue al fin de la Gran Guerra, se entiende que el fin de la misma marca una nueva edad y proclama el principio de libertad para las pequeñas nacionalidades. Es elocuente en este sentido la conferencia pronunciada por el periodista José Andrés Vázquez el 7 de noviembre de 1918 en el Centro Andaluz de Sevilla. Andalucía, dijo allí, es la única región ibérica que tiene un pedazo de su territorio bajo la dominación extranjera. A tal propósito, Blas Infante dirá que la primera palabra que pronuncia Andalucía en el concierto de las Naciones Libres el Día de la Paz debe ser precisamente Gibraltar. Claro que, como también señala la Comba, Vázquez pecó de ingenuo, dado que, llevado por su admiración hacia Inglaterra, instaba a escribir a la Embajada de Gran Bretaña en Madrid solicitando del gobierno británico que sean tenidas en cuenta las reivindicaciones andaluzas en el próximo Congreso de la Paz. Estaba convencido Vázquez, de hecho, que Inglaterra, textualmente, acogerá con cariñosa atención el clamor de la opinión andaluza y hará cuanto le sea posible por atender las justas aspiraciones de un pueblo. No cabe duda de que Vázquez amaba Andalucía, pero conocía poco a los ingleses.
En aquella etapa, en el gobierno británico, por cierto, destacaba Balfour, cuya célebre declaración sobre Palestina abrió las puertas al sionismo en Oriente Próximo. Bueno decirlo en estas fechas tan señaladas. Es en esa época cuando Blas Infante escribe La Sociedad de Naciones e incorpora a dicho texto una teoría sobre Gibraltar. Bajo el título de la reivindicación de Andalucía en el Congreso de la Paz, Blas Infante afirma que Andalucía tiene que resolver tres problemas: el de su libertad, el de su tierra y el de Gibraltar. Los dos primeros serían pleitos a dilucidar entre Andalucía y lo que él llama los poderes centralistas españoles. El tercero, el de Gibraltar, ha de plantearse y de proponerse ante el Tribunal Internacional. Andalucía pide la integración de su territorio por la devolución de Gibraltar para poder formar íntegramente en el concierto de las nacionalidades libres de la península, en los Estados Unidos de Iberia, cuyo espíritu nuevo se afirma ya. Sorprende, sin embargo, que los andalucistas de esa hora no tengan en cuenta un elemento que será esencial en la esgrima diplomática en torno al contencioso de Gibraltar y que seguirá a las resoluciones de la futura ONU a partir de los años 60 del siglo XX. Ese elemento es la población. Si en los debates actuales de Naciones Unidas Gran Bretaña alude a los deseos de la población gibraltareña y España a los intereses de esa misma población, ni en los textos de Don Blas ni en la conferencia de Vázquez se tiene en cuenta dicho factor tan fieramente humano como siempre fue el andalucismo. Otro tanto ocurría y sigue ocurriendo con buena parte de las pulsiones políticas del Estado español en torno al Peñón, que no le dan carta de naturaleza a los habitantes de la Roca, que tras la conquista anglo-holandesa de 1704 empezaron a asentarse allí tras el éxodo de los anteriores pobladores Algeciras, San Roque y los barrios, mucho antes de que naciera la línea de la Concepción y también antes de que en 1713 se firmara el controvertido Tratado de Utrecht. Genoveses, los supuestos catalanes, con su barretina correspondiente que los ingleses vieron en la caleta del Peñón, de ahí que la llamaran Catalan Bay, los sefarditas, principalmente de Tetuán, que empezaron a volver a sefarar por la puerta falsa del Peñón ya en el siglo XVIII, o los propios andaluces y castellanos que conformaron el censo consentido por las nuevas autoridades británicas de la Roca. Mucho tiempo después, 2 siglos más tarde, en 1918, Gibraltar contaba con alrededor de 19.000 habitantes y la metrópolis le había dado estatuto de colonia desde 1830. Según el profesor Rafael Sánchez Mantero, a mediados del siglo XIX no menos de 100.000 andaluces vivían del contrabando con Gibraltar. Pero lo que sí es cierto es que los habitantes de la Roca de los Escorpiones, como les llamaban despectivamente los británicos, carecían de representación y de voz política propia, más allá del City Hall y del convento de los gobernadores británicos que compartían montería con los gobernadores militares españoles en los campos del Almoraima. Habría que esperar al final de la Segunda Guerra Mundial para que los gibraltareños, a su regreso del éxodo, porque fueron evacuados todos, salvo los que estaban en edad militar, fueron evacuados a distintos lugares, a Inglaterra, a Irlanda, a Madeira, a Casablanca o a Jamaica, volvieran a Gibraltar para que se fundara la Association Advanced Civil Rights, la Asociación para el Avance de los Derechos Civiles de Sir Joshua Hassan, que logró consolidar una serie de instituciones autónomas hasta llegar a la Asamblea Legislativa en 1969 o al actual Parlamento de Gibraltar, fruto de su nueva Constitución. Blas Infante escribió: nosotros defendemos el reconocimiento de la personalidad y libertad consiguiente de todos los pueblos o colectividades de individuos fundados por la necesidad, la libertad o la historia que aspiren a regirse por sí. Y ese, hoy por hoy, es el argumento crucial que las autoridades gibraltareñas defienden cada año ante el Comité de los 24 de la ONU, para reclamar su autodeterminación como pueblo, más allá de los deseos de Gran Bretaña o de los intereses de España.
Como comenta Isidoro Moreno, Infante se aleja de las corrientes esencialistas o etnicistas presentes en otros nacionalismos y declara, aplicándolo también a Andalucía, que una nación puede existir o crearse no solo en base a la geografía, a la lengua o la cultura, sino también por una común necesidad. Para él es imprescindible el consentimiento libre de las poblaciones. Por ello, incluso defiende el derecho de las personas a nacionalidades electivas. Los gibraltareños en aquel momento eran concebidos como una población postiza que poco menos acompañaba a la fortaleza británica del Peñón. De ahí que la posición andalucista basculara en torno a la demanda de la retrocesión de soberanía del territorio y al encaje del mismo en la geoestrategia del estrecho, sin entrar en qué hacer con sus habitantes. Gibraltar no es la llave del estrecho, sino el sitio para colgarla. Había dicho Thomas Gibson Bowles, a quien alude Vázquez en su conferencia de 1918, y añade el conferenciante: tal expresión, saturada de fino humorismo británico, es de una gran exactitud. En realidad, la llave del estrecho está entre la isleta de Tarifa y Punta Carnero, extremo meridional de la bahía de Algeciras. La geografía estaba regular. Bueno, lo de Punta Carnero, sí, la isleta de Tarifa no. Por lo tanto, para guardar la angostura marítima formada por los litorales europeos y africanos, dice Vázquez, bastaría guarnecer y artillar debidamente esa zona del extremo sur de la península. Gibraltar no representa para los ingleses su seguridad en el estrecho, mucho menos hoy que una sola pieza de la artillería moderna puede desarmar el Peñón desde cualquier punto lejano, incluso desde la costa de África. En realidad, Gibraltar es una estación carbonera y de reparación y refugio de los navíos en el camino marítimo desde Inglaterra hasta sus colonias de Oriente. Pero si se concluye la paz con el probable acuerdo de la libertad de los mares y la internacionalización de los estrechos, doctrina Wilson, ¿qué falta hace a la Gran Bretaña custodiar el de Gibraltar, ni qué necesidad tiene de conservar una costosísima plaza fuerte o una estación carbonera propia en su ruta de la India? Si se constituye la Liga de Naciones, concebida hace poco más de 2 siglos por el abate Saint-Pierre y hecha realidad posible ahora por Wilson, ¿qué temores pueden suscitarse en la armonía universal para que Inglaterra continúe pisando como enemigo el territorio de un país amigo? Si todos estos grandes ideales humanos llegasen a una concreción real, y se va camino de ello, es seguro que Inglaterra se abstendrá de proseguir causando un dolor, teniendo en cuenta que su estación carbonera y el puerto de refugio para sus flotas en la ruta de Oriente habían de serle ofrecidos por generosa amplitud en la hidalga y hospitalaria tierra de Andalucía. Ya aún no habría inconveniente alguno en acordarlo así con toda formalidad en el Tratado de Restitución, porque qué temor puede asaltarnos al contraer la obligación de tener en nuestro territorio un depósito de combustible y un arsenal de reparaciones al servicio de la Gran Bretaña. A bien que el ambiente de paz en que ha de desenvolverse el mundo futuro, que someterá sus cuestiones al Supremo Tribunal Arbitral, no caben recelos ni reservas, no puede haber, so pena de abrigar propósitos siniestros contra la fraternidad universal, afanes de usurpación o deseos de imperialismo ambicioso contra estos azotes flageladores de la dignidad de los pueblos. En fin, a la luz de la historia, deduzcan ustedes el grado de benevolencia que encerraban estas palabras, de benevolencia y de optimismo. En 1917 la población de Gibraltar, como digo, era aproximadamente 19.100 habitantes, pero 3 años más tarde superaba los 20.000. Hoy empadrona a 33.000 personas. Durante el siglo XIX, Gibraltar experimentó un crecimiento demográfico significativo, aunque fue interrumpido por epidemias que causaron altas tasas de mortalidad. Ya en tiempos del alegato de Blas Infante y de la conferencia de Vázquez existía la verja que ahora, más de un siglo después,
podría suprimirse de prosperar el Tratado sobre Gibraltar que ya han acordado Gran Bretaña y la Unión Europea con la concurrencia del Estado español y que probablemente, eso dicen, estará redactado en otoño. En 1815, una epidemia de fiebre amarilla afectó a Gibraltar. España, en un gesto de buena voluntad, accedió a una petición del gobierno británico para construir barracones en la zona neutral, aún incumpliéndose así el Tratado de Utrecht, que cedía a Gran Bretaña tan solo la fortaleza, pero no el istmo. Sin embargo, una vez pasó la epidemia, estas construcciones no fueron retiradas de esa estrecha lengua de tierra que une al Peñón con la línea. La historia se repitió con otra plaga en 1854 y esta vez el Reino Unido no solo se apoderó de una parte del territorio del Estado español desmilitarizado, sino que además construyó una verja sobre este. Pero aquella verja no es la actual. En 1908 el ejército británico levantó otra valla, la que hoy existe, aún más lejos del Peñón, apropiándose en su conjunto de 106 hectáreas de las 156 de la llamada zona neutral. En tiempos de Blas Infante no existía el aeropuerto gibraltareño, pero sí una pista de aterrizaje bastante precaria en cuyos alrededores fue instalado un campo de refugiados el mismo verano en que el padre de la patria andaluza era ejecutado en la carretera de Carmona. Más de 10.000 campos gibraltareños, en su mayoría linenses, encontraron una acogida temporal y bastante discutible allí. Algunos de ellos fueron convencidos por las autoridades británicas para que volviesen a casa sobre pretexto de que no iba a ocurrirles nada, aunque luego fueran encarcelados, torturados o ejecutados a este lado de la verja por el fascismo, que también campaba por sus respetos en el Peñón. En 1938, cuando transcurría la Guerra Civil Española, la monarquía inglesa simpatizaba con los nazis y el establishment británico en el Peñón era abiertamente franquista, aunque estaba a punto, eso sí, de dejar de serlo. Se construyó entonces el primer aeropuerto de Gibraltar, en el Istmo, en la zona desmilitarizada, supuestamente española, y con su cabecera adentrándose en aguas oficialmente no cedidas tampoco en Utrecht, pero que podrían considerarse como jurisdiccionales del Reino Unido de acuerdo con posteriores convenios internacionales del mar. Sin embargo, España durante décadas no reconoció espacio aéreo a Gibraltar hasta el punto de que el 30 de junio de 1940, en el primer año triunfal de Franco, sus fuerzas aéreas abatieron a un avión británico que iba a aterrizar en la terminal del Peñón por violación precisamente del perímetro aéreo de España. Aunque el aeropuerto se hizo con mucha rapidez, según apunta el historiador José Manuel Algarbani, se derribaron algunos edificios situados en la carretera y en la bahía para facilitar las maniobras de los aparatos. Se aprovechó entonces para levantar en su lugar atrincheramientos y nidos de ametralladoras. Los discursos bonancibles sobre la paz que siguieron a la Primera Guerra Mundial chocan con la realidad del Peñón durante dicha conflagración. Allí, La Roca, en menor medida de lo que ocurriría en la Segunda Guerra Mundial, desempeñó un papel crucial como base naval para los británicos, especialmente en la acogida de convoyes y en operaciones antisubmarinas. Y también fue diferente la repercusión bélica en la zona entre una guerra mundial y la siguiente. En la primera, que se sepa, solo hubo un hecho de armas significativo cuando a 9 de noviembre de 1918, poco antes del armisticio, el acorazado británico Britannia fue torpedeado y hundido en el estrecho de Gibraltar a la altura del Cabo Trafalgar por un submarino alemán U-50, resultando la muerte de cientos de tripulantes de aquel buque de la Royal Navy. Gibraltar, durante la Gran Guerra, se convirtió en una base naval estratégica para la flota británica. Se utilizaba, como digo, para la acogida logística de convoyes, que eran grupos de barcos mercantes escoltados por buques de guerra para protegerlos precisamente de ataques submarinos. También se llevaron a cabo operaciones antisubmarinas desde Gibraltar para contrarrestar precisamente la amenaza de los sumergibles alemanes.
La ubicación estratégica del Peñón en el estrecho de Gibraltar lo convirtió en un punto vital para el control naval de la zona, pero precisamente el hundimiento del Britannia resaltó la vulnerabilidad de la roca ante los ataques submarinos y la importancia de las medidas de protección para la colonia. Bully Lowry llega a referir en este sentido un episodio poco conocido. En 1917, la posibilidad de atraer a la España neutral a la guerra con Alemania, junto con las limitaciones militares de Gibraltar, todo ello hizo que una comisión inglesa valorase las variaciones territoriales que permitieran la permuta de Gibraltar por Ceuta, la otra columna de Hércules en la zona de administración española justo al otro lado del estrecho. La suerte de esta propuesta, pasando por un laberinto de comisiones inglesas, es un capítulo muy desconocido de la historia de Gibraltar. Años antes de la Primera Guerra, la Comisión de Defensa Imperial había estimado que Gibraltar era militarmente indefendible, y lo parecía menos aún en 1917, siendo posibles los ataques desde distancias cada vez mayores. No obstante, durante la guerra, la Comisión de Variaciones Territoriales no alcanzó ninguna decisión por causa de las diferencias de ideas y de la firme oposición por parte del representante del almirantazgo. El 28 de marzo de 1917, el presidente de la Comisión envió una nota al susodicho Arthur Balfour, nuevo secretario de Estado de Asuntos Exteriores, en que le exponía el punto muerto de la cuestión y le sugería que el primer ministro crease una comisión pequeña con representantes del almirantazgo, de la oficina de guerra y de la oficina del exterior, el Foreign Office, para examinar la cuestión de Gibraltar. Un objetivo de esta propuesta de permuta de Gibraltar por Ceuta era ganar la benevolencia de España y quizás incluso lograr que declarase la guerra a las potencias centrales en alianza con Inglaterra. El embajador español en Londres había insinuado que podía sobrevenir la declaración de guerra a la cesión de Gibraltar y Tánger y a la concesión de libertad de acción en Portugal. Y Primo de Rivera, entonces gobernador militar del campo de Gibraltar, había sugerido francamente en un discurso la permuta de Gibraltar por Ceuta, aunque se destituyó a Primo de Rivera de su cargo inmediatamente después de este discurso. España tenía buenas razones para aprobar tal permuta, no solo por su reivindicación histórica de Gibraltar, sino también por la insurrección en Marruecos que hacía difícil guarecer Ceuta. Inglaterra también podía ganar evidentes ventajas. Gibraltar tenía deficientes patentes, tenía poca extensión, con medios limitados, en particular aeródromos, y era un blanco fácil para la artillería situada en territorio español casi a quemarropa. El puerto, aunque guarecía del reinante viento del este, Levante, tenía solo 123 hectáreas de fondeadero, insuficientes en tiempo de guerra. Ceuta podía ser una base naval más útil que Gibraltar. Es una península como Gibraltar, pero de garganta más estrecha y de tipo más ancho. Desde la parte más estrecha del istmo hasta la punta hay unos 2 kilómetros y la península tiene unos 220 metros de ancho en su punto más estrecho. La conclusión de no seguir considerando la permuta propuesta fue políticamente justa, dice Lowry. El haber planteado la cuestión públicamente habría provocado con certeza una tormenta de críticas por parte del público inglés y de los dominios británicos que habrían sido peligrosas, en especial durante la época de intranquilidad que siguió a la Primera Guerra Mundial. La argumentación estratégica que expusieron Radcliffe y el Estado Mayor General del Imperio quedó sepultada bajo consideraciones políticas. Pero el posponer la cuestión no ha hecho más fuertes las defensas de Gibraltar. Sigue siendo, entre comillas, la finca más importante que hay de su tamaño, aunque las armas modernas, naturalmente, la han hecho menos defendible aún. Los ingleses se las han arreglado para conservar el peñón como lo único casi de su enorme imperio, y es muy probable que se habría hecho insostenible una base en Ceuta con la agitación anticolonial después de la Segunda Guerra Mundial.
No obstante, resulta difícil no creer que ha sido una suerte para los ingleses y para los gibraltareños el no haberse puesto a prueba la creencia del ejército inglés de que Gibraltar era indefendible. La Segunda Guerra Mundial demostró que no era así, dado que Gibraltar se convirtió en una fortaleza hasta cierto punto inexpugnable y estratégicamente fundamental, no solo para el despliegue aliado en el Mediterráneo, sino también en el norte de África. En la Primera Gran Guerra, 500 gibraltareños se incorporaron al Cuerpo de Voluntarios de Gibraltar y otros 170 al Ejército, a la Royal Navy y a la naciente Royal Air Force. Sin embargo, el papel del Peñón entonces no fue estrictamente militar, aunque lo fuera, sino que prestó soporte logístico a Gran Bretaña. Así lo demuestra Carolina García Sanz en diversos trabajos de investigación sobre este área en la Primera Guerra Mundial. Gibraltar asumió un papel logístico atendiendo a su condición de centro redistribuidor de suministros interaliados a partir de la célebre batalla de Galípoli, pero también naval en la lucha por mantener abiertas y seguras las comunicaciones marítimas y rutas comerciales después de la declaración de guerra submarina a ultranza. La contribución de Gibraltar resultó clave para ganar el combate por la supervivencia sostenido por ambos bandos contendientes desde el mar. En febrero de 1915, las fuerzas británicas y francesas bombardearon los fuertes otomanos en los estrechos del Mediterráneo oriental. Su propósito consistía en cerrar la salida al mar del enemigo, favoreciendo la posición de Rusia en la zona. Pero el fracaso de la ofensiva naval rápidamente dio paso a otra ofensiva terrestre. A finales de abril desembarcaron 75.000 soldados aliados en la península de Galípoli, un esfuerzo que recayó sobre Gran Bretaña y sus dominios de la Commonwealth. La apertura de este frente fue clave para que la guerra se hiciese visible por primera vez en Gibraltar. Como punto de escala obligada en los movimientos de la British Expeditionary Force y sobre todo en la repatriación de los heridos, la población civil de la colonia experimentó de cerca los desastres de una campaña que se prolongaría durante 9 meses. Entonces se formó el Gibraltar Volunteer Corps. Desde el verano de 1915, el desembarco masivo de expedicionarios heridos saturó los hospitales naval y militar del Peñón, generando problemas acuciantes de logística. Una idea del incremento de la tasa de hospitalización en la plaza se obtiene comparando la cifra de militares asistidos en esa misma dependencia a lo largo de 1914, que fueron en total 128. Hay que compararlos con los 1.100 soldados que tan solo en el mes de octubre de 1915 requirieron cuidados médicos en el Peñón. En cualquier caso, las acciones en los Dardanelos no solo implicaron a Gibraltar una dificultad sanitaria, también supuso un notable incremento de la actividad de los astilleros. Los trabajos de reparación y artillado de buques se multiplicaron en las fases álgidas de la campaña, una eventualidad que se salvó con el recurso a los obreros de la línea de la Concepción. En la primavera de 1915 se produjo el primer gran efecto llamada sobre la mano de obra de las provincias de Cádiz y Málaga. Gente de Casares también estuvo allí en Gibraltar. Obreros desempleados con experiencias en labores de carboneo, estiva y desestiva o reparación de buques se hacinaban en la línea a la espera de una oportunidad para ganarse el jornal en la colonia inglesa. La oficina colonial británica calculaba que aproximadamente se emplearon 2.000 nuevos trabajadores españoles entre junio y diciembre de 1915. Sin duda, el sostenimiento de la población militar flotante planteó el reto más importante a los británicos. Fueron necesarios suministros franceses. Fin de la cita. Unos meses después de concluir el conflicto, Vázquez sugería en su conferencia: yo propongo pues al Centro Regionalista Andaluz de Sevilla, y al efectuarlo tiembla de emoción mi alma por la trascendencia patriótica de mi proposición,
que inmediatamente se dirija por escrito a todos los ayuntamientos, centros culturales, políticos, recreativos, comerciales, industriales y en general a todas las colectividades activas de Andalucía, invitándoles a que acuerden y envíen un respetuoso escrito a la Embajada Real de la Gran Bretaña en Madrid, solicitando del Gobierno británico que sean tenidas en cuenta las reivindicaciones andaluzas en el próximo Congreso de la Paz. La unánime manifestación de nuestros deseos revelará un movimiento de opinión vigoroso, ejercitado con toda dignidad para que dignamente sea correspondido. Ya esperamos con el alma llena de optimismo lo que nos responda Inglaterra. Como subraya Isidoro Moreno en su prólogo a la última edición de la Sociedad de Naciones de Blas Infante, el principio de libertad de los mares de la que hablaba Wilson es traducido por él en la internacionalización de los puntos estratégicos de los estrechos y canales intermarítimos, mediante un cuerpo permanente de Policía Internacional de Vigilancia para garantizar esa libertad. Así habría de hacerse en Suez, Panamá y también en Ceuta, Tarifa y Gibraltar. Y una vez internacionalizada la colonia militar británica, volvemos a la pregunta retórica del andalucismo: ¿qué interés inspiraría su posición a Inglaterra? El alegato de Blas Infante, que el Centro Andaluz dirigió al Congreso de la Paz, subraya que, amén de otros menosprecios, la madre Andalucía sufre además la humillación de contemplar desmembrado su territorio por la dominación inglesa de Gibraltar. Ese tercer problema andaluz, al que antes aludíamos, se presenta de esta forma ante el simbólico tribunal del Congreso de la Paz en los términos que resume Isidoro Moreno en su prólogo. Se declare o no la libertad de los mares y con ella la consiguiente ineficacia para Inglaterra de la ocupación de Gibraltar, algo pudiera influir el Congreso en el ánimo de Inglaterra y de España para librarnos a nosotros, a Andalucía, de esa constante humillación. ¿Qué plazas y territorios de suficiente valor estratégico tiene España en las costas vecinas de Marruecos, a donde tantos hermanos nuestros fueron expulsados por los reyes españoles para compensar a Inglaterra del abandono de Gibraltar? Francisco Acosta introduce la duda de que en ese alegato de Andalucía ante el Congreso de la Paz desconocemos cuánto hay del propio Infante en ese capítulo y cuánto se debe al también andalucista José Andrés Vázquez, al que Infante atribuye un análisis del tema. Como Isidoro Moreno ha escrito con mayor solvencia que la mía en la Sociedad de Naciones, se argumentan e imbrican los dos componentes fundamentales del pensamiento infantiano: Andalucía y la humanidad. La oportunidad para escribirlo, dice Moreno, fue la posibilidad, o más bien la esperanza, de que la Primera Guerra Mundial, que estaba finalizando en el otoño de 1918, diera paso a un periodo de paz permanente, basado en el reconocimiento de todos los pueblos, naciones y la igualdad entre ellos. Paz, libertad de todos los pueblos e igualdad conformaban para Infante el ideal de la humanidad, un ideal que habría de garantizar el nuevo organismo que iba a crearse, la Sociedad de Naciones. En aquel momento histórico, en meses finales de 1918, Infante afirma que las nacionalidades ibéricas despiertan de su letargo y una de estas nacionalidades es Andalucía. Ello ha sido posible a pesar de que los poderes centralistas depredadores vinieron a sordar por una acción tiránica hace un lustro de siglos el alma distinta de las nacionalidades ibéricas en la uniformidad corporal de una España que nació muerta. Y en Blas Infante define a España como una nación cadáver irrelevante en el plano internacional y dedicada a la necia alabanza propia, como lo refleja, afirma, la instauración de la fiesta de la raza. Al igual que durante toda su vida, dice Moreno, Infante es aquí implacable contra la España monárquica, centralista, caciquil y corrupta que había convertido a Andalucía en bufón
patria desconocida y despreciada, enterrada por el bárbaro cristiano conquistador, la patria más oprimida. La conexión del pensamiento infantiano con el republicanismo confederal andaluz del siglo XIX, que desembocó en las constituciones de Antequera de 1883, predicaba una constitución para los ayuntamientos, constitución para los cantones o comarcas y constitución para Andalucía autónoma y soberana. En esa misma lógica contempla Infante la construcción de la sociedad de naciones a modo de una confederación de pueblos, naciones en igualdad que laboren por la consecución de los fines de la humanidad, sin por ello rehusar a su libertad, a su soberanía, que estaría garantizada por la existencia mínima misma de la sociedad. Un apunte reciente respecto a las comarcas. Durante la etapa del gobierno de Rafael Escuredo en la Junta de Andalucía se enunció la posibilidad de comarcalización de Andalucía frente al modelo provincial y a imagen de lo que en esa época se estaba planteando en Cataluña. No hubo caso, bien fuera por motivos políticos o prácticos o porque no encajaba en la reciente Constitución de 1978. Pero en 1985 se creará la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, que José Rodríguez de la Borbolla llega a presentar como un proyecto piloto para la comarcalización andaluza. Tampoco fue así. Creada como interlocutora local territorial para homologarla al Gobierno de Gibraltar en las conversaciones que derivaron del Acuerdo de Bruselas de 1984 entre España y el Reino Unido, su papel político se diluyó, quedando hoy en día reducida prácticamente a la prestación de servicios técnicos o culturales sin un notable perfil propio. Como es bien sabido, apunta Isidoro Moreno, la Sociedad de Naciones, que fue creada tras el Congreso de la Paz, en modo alguno respondió al modelo planteado por Blas Infante, convirtiéndose, como ocurriría décadas más tarde con la ONU resultante de la Segunda Guerra Mundial, en instrumento de las grandes potencias y de las clases poderosas, como presagiaba Infante. En las últimas páginas de su libro, don Blas escribía: tal vez sea que el parto no ha sido consumado aún, o quizás la sociedad de las naciones será creada, pero será un feto sin vida, tal vez nacerá muerta. Y una solución humana al contencioso gibraltareño, al menos por ahora y a pesar del reciente acuerdo para evitar un Brexit duro en la verja, parece en coma. Mientras tanto, los aviones de la Royal Air Force, los submarinos y las fragatas de la Royal Navy siguen yendo y viniendo por su puerto como soporte logístico para sus misiones en el Mediterráneo. El Peñón no será la llave del estrecho, pero sigue siendo el sitio donde se cuelga. Muchas gracias. Como diría Nieves con Costrina, perdonen la turra que les he dado. Muchas gracias, José. Justo además, a las 9, tal como estaba previsto, abrimos un tiempo, pequeño tiempo, que creo que todavía nos podemos permitir, por si tenemos algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión que queramos. Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. Yo soy de Algeciras también. Y un doble honor, doble orgullo, porque nací, me crié allí, llevo 13 años en Casares, me vine por Blas Infante precisamente. Y me acuerdo, me ha evocado lo que estaba contando sobre la comarcalización, cuando por iniciativa de Patricio González se recogen 115.000 firmas en el campo de Gibraltar, cuando no llegaba a los 250.000 habitantes, para la novena provincia. Claro, yo todavía no había conocido el ideal andaluz ni la propuesta de la comarcalización natural, no administrativa, que ya sabemos que son herederas de pagos a nobles por la conquista de Andalucía, la llamada reconquista. Entonces la pregunta que tenía es si se puede encontrar alguna conexión en estos tiempos con el supuesto filoanarquismo que tenía Blas Infante. Bueno, más que supuesto hay pruebas de ello a través no solamente de su amistad con Pedro Ballina, sino
con lo que ocurre en los sucesos de Casas Viejas, cómo se personaliza de ahí después. No sé si es leyenda histórica el que asistía allí a las asambleas clandestinas que se hacían en casa de Seis Dedos. Pero la pregunta es si ese anarquismo, cuando en Algeciras había los mismos habitantes prácticamente que en Gibraltar, 19.000 pocos habitantes al principio del siglo pasado, y 5.430 y tantos afiliados a organizaciones anarquistas. Si hay alguna conexión entre Blas Infante o entre el anarquismo de la época, y también comentar que no solamente históricamente, bueno, la historia nos concede derechos en el presente, ¿no? Y quizás recordar también el que Casares estuvo unido al campo de Gibraltar en las dos primeras taifas y en el último reino musulmán de la península, en el Meriní, pues eso podía servir para intentar lanzar en un futuro un proyecto de comarcalización natural con Casares dentro de él, o unida al campo de Gibraltar. Gracias. Muchísimas gracias, paisano. Hombre, lo de restaurar la cora de Algeciras no estaría mal pensado. Yo creo que a Blas Infante, admirador de Al-Mutamid, creo que no le extrañaría, no le produciría repugnancia, pero vamos, creo que no, como diría un clásico líder político, no toca. Me parece que no estamos en esa coyuntura. Bueno, lo de la conexión de Blas Infante con el anarquismo por un lado, el socialismo utópico por otro, el anarcosindicalismo por otro, también tiene creo yo no soy historiador sino periodista, tiene una vinculación clara con las raíces del republicanismo confederal de Pi Margar y de otros pensadores del siglo XIX, y de hecho el cantonalismo en el que Pedro Ballina y sobre todo Fermín Sarbochea, hubo cantones en la provincia de Cádiz, no solo en Cádiz, sino en Sanlúcar de Barrameda, en Tarifa o en Algeciras. Hubo un cantón de Algeciras que fue muy efímero, como casi todo, y en la provincia de Málaga también hubo alguna declaración de cantones, pero vamos, eso tenía más un perfil casi próximo al concepto de poligriega más que al de la comarca. El hecho que la división en provincias fue una división forzada. En algunas provincias pues tiene un cierto sentido, en la de Cádiz ninguna, y todos estamos en el empeño de a ver si los sevillanos se quedan con Jerez y nos dejan Lebrija, que creo que podíamos hacer un canje cualquier día de estos en mitad de algún puente. Lo de la 9ª provincia de la campaña de Patricio González, hombre, yo creo que fue un brindis al sol motivado por una cuestión. Cuando se cierra la verja de Gibraltar y se pone en marcha esa pretendida 9ª provincia andaluza, que frena a Franco con su voto de calidad, es un decir, en un Consejo de Ministros. Hay un artículo de Pemán, por cierto, furibundo contra esa 9ª provincia, pero que da mucha información de la misma. Cuando ese proyecto fracasa, el Estado franquista decide darle al campo de Gibraltar, en el que se crea un polo industrial como política de escaparate frente a Gibraltar. Se pretendía que los gibraltareños encerrados allí, entre las 4 paredes del Peñón, vieran cómo estaba prosperando la bahía de Algeciras. Se hicieron barbaridades como Cepsa, lo que ahora es Moeve, tenía una refinería en Tenerife, que todavía tiene, y quería tener su primera refinería en la península ibérica, pero quería que estuviera en el País Vasco. El gobierno franquista le obliga a instalarla en el campo de Gibraltar, en lo que se había establecido un polo de desarrollo.
uno de los pioneros de aquella refinería me contaba que en aquel momento ya tenían tecnología suficiente como para hacer la refinería fuera del perímetro de la bahía de Algeciras, conducir a través de unos oleoductos hacia el embarcadero, el crudo, sin que la refinería tuviera que estar en primera línea de playa como está ahora, y además sobre la ruina de Cartella, que Margarita García Díaz conoce muy bien. Aquello se impuso por la política de escaparate, para que los gibraltareños vieran lo ricos que nos estábamos haciendo y lo prósperos que éramos a este lado. El monseñor Antonio Añoveros, que era obispo de la diócesis de Cádiz, Ceuta, en aquel momento encargó un rudimentario estudio sociológico que determinó que en aquel momento había un 20% de campos gibraltareños en la pobreza. Curiosamente es el mismo parámetro actual del índice de pobreza en el campo de Gibraltar, solo que aliviado entonces y ahora por un factor clave que es la economía sumergida. Pero al margen del relativo fracaso, del relativo éxito del Polo de Desarrollo, hubo un desarrollo político que era el de las delegaciones especiales de distintos ministerios que se emplazan en el campo de Gibraltar después de fracasar lo de la 9ª provincia. Hay una delegación de turismo, hay una delegación de asuntos exteriores que todavía existe, hay una delegación de vivienda, hay una delegación de industria y posteriormente habrá una delegación de cultura. Delegaciones no podían ser provinciales, se les da el título de especiales y se emplazan en Algeciras. El culmen de todo ello fue en la creación por el último gobierno de Adolfo Suárez de su gobierno civil del campo de Gibraltar en el año 1982, comienzo de 1982, duró 9 meses. Sus dos grandes hitos, fue presidente un malagueño, el titular de su gobierno civil, Salvador Camino. Sus dos grandes hitos fueron cambiar el mobiliario del despacho porque no le gustaba el que le habían puesto, y detener a 80 pacifistas ese verano por representar el estallido de la bomba de Hiroshima y Nagasaki en las calles de la línea, porque podía perjudicar al desarrollo del trofeo del fútbol Ciudad de la Línea, que fue otra de las grandes conquistas que el franquismo nos dio al campo de Gibraltar, a falta frente a fraudes como el de Confecciones Gibraltar o fracasos como el de Crinavi. En esa coyuntura, y termino pronto que me enrollo como una persiana, en 1982 gana el PSOE las elecciones, en octubre a escala general, y en mayo había sido las elecciones andaluzas. En aquel momento se empieza a trabajar en la comarcalización de Andalucía, solo que ocurre que en lugar de ir por partes como el Destripador, como el Descuartizador, se desviste a un santo y no se viste otro. Se suprimen las delegaciones especiales, salvo las de exteriores, y no se crean una alternativa para que la administración siga relativamente cerca del ciudadano. Con lo cual se produce la paradoja que para un campo gibraltareño, para renovar el carnet de conducir o los papeles del coche, tienen que ir a Cádiz. Los hospitales de referencia potentes están en la bahía de Cádiz, 120 kilómetros de carreteras sórdidas, y la iniciativa de Patricio, del Centro Andaluz y de otras, de crear una 9ª provincia, era más bien un brindis al sol para negociar algo que posteriormente sí fue posible. Una ventanilla única de la Junta de Andalucía en la comarca, la descentralización de determinadas cuestiones como las áreas sanitarias, que también estaban de gestión sanitaria, que también estaban entonces en Cádiz, y realmente la propuesta de 9ª provincia perdió fuelle. Perdió fuelle político porque también era un contradios que desde un centro andaluz o desde un partido andalucista se planteara crear una provincia más, cuando lo que habría que haber planteado es crear una comarca, un cantón o una cora. Bueno, yo lo que sí quisiera hacer es una puntualización. No es ampliación de la casa natal, es reunificación de la casa natal, porque esa casa pertenecía a los Pérez de Vargas, que en un momento dado se segregó por las cuestiones económicas, que la crisis que padeció el padre de Blas Infante,
esta situación. Entonces, una ampliación no es una ampliación, es una reunificación. Históricamente es una reunificación. En relación a la Junta de Portavoces, tengo que corregir que no es la primera vez, es la segunda vez. En 1985, el 5 de julio, se reunió aquí la Junta de Portavoces con su presidente Rodríguez de la Borgoña. Incluso ahora mismo la sala en el concejal de Reptil. En cuanto a la constitución del Centro Regionalista Andaluz de Casares, es el 18 de mayo, cuando se aprueba el reglamento, y se constituye el Centro Regionalista Andaluz de Casares, en Calle Villa. Por lo tanto, en esa fecha que usted dice, es cuando hay una elección de la Junta de Gobierno. De hecho, en la nueva Casa Latal van a aparecer los documentos del Archivo Provincial, la sección de gobernación. Y bueno, daros las gracias y ha sido muy importante. Muchas gracias. Mencionar esta fecha es, como decía al principio, nosotros hemos utilizado la documentación que aparece, que está en el archivo de la subdelegación del Gobierno. A lo mejor la discrepancia de fecha puede ser porque puede ser la autorización que aparece del Gobierno Civil y otra cosa es la fecha de apertura real aquí en Casares. A lo mejor por ahí anda la discrepancia en la fecha. Yo he utilizado esa fecha porque es la que aparece en el Gobierno Civil de Málaga, en el archivo del Gobierno Civil. Y también quisiera añadir algo más, es que la finca que dice Eva es el Monte Duque, que provocó en el trienio bolchevique una grande huelga en Casares, muy importante para los que procedemos de esa clase portuguesa, los nuestros, ¿vale? Y que en 1936, unos meses antes, el alcalde del Frente Popular le escribe a Blas Infante pidiéndole ayuda para montarle una querella a los propietarios del Monte Duque. ¿Sabéis quién era uno de los propietarios del Monte Duque? El padre de Federico García López, el hermano y cirujano cardíaco o cardiólogo de Cádiz. Que no significa nada, era normal, el padre sabe quién era. Hay una anécdota cuando se cumplió el centenario de Pemán en Cádiz, se le hizo una exposición a Pemán muy considerable y había una postal de Federico García Lorca dirigida a Pemán y que más o menos venía a decir: querido José María, sentí mucho no estar en casa el día que viniste a visitarme. Mis padres están encantados contigo. Por fin dicen que tengo un amigo normal. ¿Qué saben en Gibraltar acerca de Blas Infante? ¿Lo conocen? ¿Saben algo de él? No sé. Pienso, por ejemplo, en el Instituto de Mande, cerrado, que a lo mejor podría haber sido un médico, ¿no? Que a lo mejor quizá lo mantienen. Pero ¿conocen en Gibraltar, tienen contacto con la gente? ¿Conocen a la figura de Blas Infante y el andalucismo? Todas estas cosas que, bueno, todavía mencionado a bastante gente, ¿no? que parece ser que existe en la actualidad. ¿Tú crees que existe esa figura? ¿Crees que es conocida? Hombre, si tenemos en cuenta que a veces Blas Infante parece en Andalucía un emoticono, más que un pensador de su solvencia, en Gibraltar ni de cuento. En Gibraltar no existe conocimiento, vamos, ni de Blas Infante. Hasta hace muy poco ni siquiera conocían la repercusión de Joyce y el Ulises y Molly Bloom en Gibraltar. En Gibraltar tiene una formación académica muy british, porque la mayor parte de la gente que ha tenido formación universitaria han sido becados al Reino Unido, y esa es un poco el caudal informativo. Curiosamente, sí hubo una generación que estuvo de obreros de Gibraltar, que estuvo muy influida, sobre todo por los anarcosindicalistas andaluces, que fue la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial.
a la guerra civil, la llegada de estos refugiados a Gibraltar, entre ellos, por ejemplo, algunos tan ilustres como Ángel María de Lera, el escritor, en buena parte, como decía el compañero, eran anarcosindicalistas llegados del campo de Gibraltar y que se refugiaban allí y que influyeron mucho en un sindicalista histórico de Gibraltar como fue Pepe Neto, que muchos de aquí supongo que los conocería, y vivía en Natajate, que era el pueblo de su mujer. Pepe Neto es el branch officer de la Transport General Workers Union del sindicato de Gibraltar, que en pleno cierre de la verja le gana el pulso al Reino Unido en la paridad de salarios entre los trabajadores del Reino Unido y los de Gibraltar. Y se lo gana en una huelga a puerta cerrada, con todo el imperio, el poder del Imperio Británico desplegado, y logra ganarle esa huelga. Pepe Neto me contaba, aparte de que repartía octavillas antifranquistas en el tren de la estación de San Roque para Bobadilla, me contaba que en una época en el astillero de Gibraltar había 3 tipos de servicios higiénicos. Uno que era para los British, que ponía British en la puerta, que eran con piezas de porcelana, jabón, toallas. Dice, otros para los locals, que eran los gibraltareños, que había piezas de porcelana, pero no había jabón ni toalla. Dice, y otras para los aliens, que eran los andaluces, que iban allí a trabajar y que no había ni pieza de porcelana, ni toalla, ni jabón. Dice, ¿y tú sabes cómo lo unificamos? Dice, nos metíamos en el mono, en el pernil del mono, unos martillitos, y nos dedicábamos a destrozar los lavabos y las tazas del váter de los British, hasta que se dieron cuenta cuáles eran nuestras intenciones y decidieron homologarlo todos los servicios. Esa corriente sí hay, bueno, había influencia, por ejemplo, Sillosa Hassan era familiar de Rafael Cancinos Hassén, por ejemplo, que es uno de los grandes heterodoxos andaluces de la época, incluso asistió a su desahucio en Madrid, me estuvo contando en una ocasión. Había en la época previa al cierre de la verja, sí había pero en aquella época el conocimiento de la historia contemporánea española a este lado era nulo. Era la dictadura. Claro, el barco, bueno, pero José Luis Díez lo atienden los gibraltareños, los trabajadores del astillero. El gobernador británico de Gibraltar se niega a recibirlo porque, hombre, es que el rey de Inglaterra, antes de divorciarse, flipaba con Adolf Hitler. No se sabe a ciencia cierta si su abdicación viene determinada por su filonazismo o porque se fuera a casar con una divorciada norteamericana. Pero evidentemente esto pesaba sobre la realidad de Gibraltar, y pesaba otra cosa. No solo eso, sino que al final de la Guerra Civil Española los británicos se dan cuenta de que si se produce una conflagración mundial, Alemania puede sentir la tentación de hacerse con Gibraltar a través de España. Empieza el último gobernador militar que llega a Gibraltar, británico, en el año 38, que se llamaba Ironside, ya tiene una perspectiva diferente respecto a su papel frente a la guerra civil que todavía se está viviendo en España, pero ya era inútil, ya quedaban unos meses. Desde Gibraltar se estaba abasteciendo al franquismo y se impedía, por ejemplo, que buques de la Armada Republicana, como el José Luis Díez, fueran reparados en el astillero. Fueron los trabajadores de Gibraltar, en sus horas libres, los que repararon el buque, pero también hay que decir que cuando el buque estuvo reparado y zarpaba de Gibraltar, los fascistas de Gibraltar utilizaron bengalas desde el club náutico para alertar a la Armada franquista y que volvieran a hundir el José Luis Díez a la salida, para evitar que se sumara a la flota republicana. Cuando la población de Gibraltar es llevada a ese éxodo durante la Segunda Guerra Mundial, Pepe Neto me decía, los gibraltareños estábamos tan cabreados con los ingleses
que yo estoy convencido que si en ese momento hubiera habido una democracia en España, hubiéramos querido ser españoles, o a lo que nos viene al caso, ser andaluces. Dice, pero claro, ¿quién se fiaba de Franco? Más valía malo conocido que bueno por conocer. No he hablado de una cuestión tan pintoresca y tan interesante y que a mí me flipa, que es el papel de los espías de todo tipo en el área del Estrecho durante aquella época. En la Primera Guerra Mundial es cuando aparece por primera vez en España el almirante Canaris, que es un personaje fascinante. Aparece haciéndose pasar por campesino chileno, porque había estado en Chile y tenía el acento chileno, para crear la primera red de antenas de la Abwehr alemana, que es el servicio de inteligencia alemán. Entre otros fichajes, incorpora a Echevarrieta, que era el que había logrado fletar en Cádiz, Horacio Echevarrieta, el que había logrado fletar el astillero con manos privadas, y es el que lleva, el día que liberan a Sanjurjo del castillo de Santa Catalina, lo recoge Ignacio Sánchez Mejía, Echevarrieta y una condesa, creo que de otra nacionalidad, en un hispano-suiza, y lo traen a Gibraltar, no se sabe a qué. Yo creo que a buscar financiación para lo que iba a ser el golpe de Estado y la guerra civil subsiguiente, pero de eso no se tienen demasiados datos. De los espías, sí. Desmond Bristow, que fue el que crea el MI5 en Gibraltar, el servicio secreto británico, me contaba que había ya en la España franquista, previa a la Segunda Guerra Mundial, me decía, dice, había un agente del Servicio de Inteligencia Militar que tenía un miedo absoluto a cruzar la verja, porque pensaban que la dictadura franquista iba a cogerlo y lo iba a ejecutar. Dice, y nosotros lo metimos en el coche, lo llevamos al Hotel Cristina de Algeciras, saludamos a unos señores que estaban allí sentados, nos tomamos nuestro té, y cuando estábamos tomando el té le dijo Bristow al del Servicio de Inteligencia Militar, ¿sabe ese señor al que he saludado tan amablemente? Ese es Canaris, el almirante Canaris, el jefe del servicio secreto alemán. Dice, fue efectivo, no volvió a pisar España mientras estuvo destinado en el Peñón. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues muchas gracias, Juan José. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y hasta otro día.